Les damos la bienvenida un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, ¿no? Gracias. Y seguimos con la guerra la guerra, o como se pueda llamar, es una guerra no convencional, pero de Irán, o Irán contra todos los que están a su alrededor, y que demuestra el equilibrio inestable en el que vive el mundo, ¿no? Es tremendo ver cómo un país como Irán pueda revolver todo el ambiente en todo el mundo, y un punto geográfico como el estrecho de Hormuz, ¿no? que sea tan estratégico en el mover, es decir, cómo se organiza el mundo, que haya sitios tan problemáticos que generen un conflicto a nivel mundial, ¿no? Y que lo controlan gobiernos terroristas, asesinos, como el de Irán, que controla el Golfo Pérsico, que es como una especie de horca, ¿no? O sea, ahí han quedado ahorcados o parados 60 barcos franceses, 60, transportadores, ¿no? Pero no nos debería de extrañar cuando investigamos constantemente las profecías y Jesús dijo que habrá guerras. Primero rumores de guerras y luego guerras, muchas guerras, ¿no? Y que anuncian pues la gran guerra del fin, ¿no? Pero, y eso es lo que está sucediendo, estamos acercándonos al final de la historia, ¿no? Y es que no se dan cuenta de que todo lo que es el mundo material es temporal, y se le acaba el tiempo a esta creación de Dios, para el cual un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y estamos en el 7º milenio, el 7º día, y que de Dios en términos del verdadero calendario, no de lo que hablan de que de millones y millones de años, toda esa historia vana, ¿no? Y entonces termina su obra Dios en el 7º día y descansa, no porque esté cansado, sino simplemente para darle al hombre lo que es la dimensión del reposo. Dios no se cansa, pero el hombre sí, y enseña al hombre lo que es el descanso del agotamiento que produce el pecado, el diablo y el mundo, ¿no? Entonces pues se están cumpliendo las profecías. Tú fíjate que ha habido 2 erupciones volcánicas gigantescas ayer. ¿Recuerdas que hemos hablado de eso? Sí, claro, ¿no? Aumentarán los terremotos y los... Claro, y de hecho, nuestro Teide está en peligro de erupción. Que sepas que el Señor me dio una profecía en Canarias y les dije: ustedes ven ese Teide silencioso, pronto explotará. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque y en Lanzarote, la isla del diablo, 100 y pico volcanes volverán a explotar, porque es el Señor el que los provoca. Son las puertas del Hades, y Dios permite que revienten esas puertas y salga el infierno preliminar del magma de fuego del Hades, ¿no? que alberga pues en Canarias a todos los condenados. En Canarias hay más, ¿no? Pero principalmente hay 2 monstruos tremendos, y yo creo que las montañas tienen detrás espíritus que los gobiernan, y cuanto más alta es la montaña, la potestad que está es más alta, también es de más fuerza, ¿no? Y tenemos el Teide en Tenerife, y en Las Palmas tenemos la Cumbre Alta, que es otro volcán, que está más dormido que el otro. Evidentemente luego está la isla de La Palma, que hace poco que hizo un desastre terrible. Y eso por la parte de Tenerife, y por la parte de Las Palmas, lo que decías tú, Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, es que todo es volcanes y volcanes y volcanes. Es decir, Canarias está en una situación muy, muy complicada y dominada por un mundo espiritual muy, muy diabólico. Es decir, todo lo que hay, el ambiente,
cuando tú vas a Canarias notas que hay una presión espiritual más fuerte que la que hay en la península. Sí, hay muchos más soldados de los ejércitos demoníacos allí que en otros lugares. Pero cuando has hablado de las montañas, cuando Dios creó la tierra, era plana, o sea, era sin montes, no plana, como ahora algunos locos dicen, ¿no? Sí, bueno, era llana. Había algunas montañas, algunas pero colinas, lomas, ¿no? sí. Pero colinas, ¿no? Pero cuando se produce la catástrofe del diluvio, pues es cuando después de esas masas gigantescas de agua, al abrir Dios los cielos, y dejar caer las cataratas inmensas de aguas que cubren toda la tierra, pues rompen la tierra. La rompen como se rompe pues un melón, ¿no? Sí, la presión del agua. La presión del agua, tan gigantescas cantidades, y se forman los 5 continentes, que todos se dan cuenta de que estuvieron juntos, y porque además que coinciden de una manera. Sí, las formas de Europa y se produjeron todas las convulsiones de estertores terrestres y formaron las montañas. ¿Para qué? Para dar a entender eso, cómo es consecuencia de la guerra espiritual, del reino del mal y de sus principados y potestades que gobiernan el mundo desde que Adán y Eva pecaron. Y también se produjeron las cimas profundas, marinas, entonces, en compensación, ¿no? Y claro que sí. Cuando vamos a Bolivia, y tú también has ido, pues ahí vemos la influencia espiritual de las montañas. Es un país con muchísimas montañas, y en cada una de ellas tiene un altar a los demonios, alguna cofradía de brujos. Los brujos hacen sus conjuros, hechizos y invocaciones, etcétera, desde lo alto de las montañas, ¿no? Por eso Jesús subía al monte. Subía al monte para vencer las potestades en oración y bajaba al valle para llevar esa victoria, ¿no? Y nosotros hemos recibido la gracia de Dios de tener lugares muy altos en nuestro ministerio, como donde empezamos, en Mendiola, que tenemos el monte más alto de Vitoria, ¿no? Donde están las antenas de estos medios también. Y entonces vemos claramente que muchos de esos montes son volcanes, puertas del Hades. Y Dios las abre y Dios las cierra, ¿no? Y los demonios que gobiernan esas puertas del infierno, pues son soltados por el Creador para que hagan sus estragos, y los hacen, ¿no? Y estamos viendo, pues eso, también hubo un huracán ayer, un ciclón. Un tornado de esos enorme en Estados Unidos, los que abundan allá, ¿no? Y que ha hecho estragos. Ha habido un terremoto en Japón, estamos viendo señales bíblicas continuas, ¿no? Y lo de la guerra, pues, hablando de la guerra, esto es nada menos que contra Babilonia, la grande, la cuna de Babilonia. Persia y Irak eran un solo imperio, ¿no? Como es el Valle de Sinar, ¿no? Donde se levantó donde se puso la maldad. Ahí depositaron la maldad. En Sinar estableció... dos cigüeñas diabólicas establecieron la maldad en un cofre, y ahí se proclamó el cuartel general de Satanás. Luego lo ha cambiado de lugar, ¿no? Porque ha cambiado de sitio. De hecho, sí, en el Apocalipsis nos dice que está en otro sitio. Está en Pérgamo, y ahora creo que está en Nueva York. hasta que se vaya a Jerusalén, en ese logro del pacto del anticristo con Israel, el pacto de la muerte, que será una cosa horrible y una señal definitiva, para terminar en la Meca, que es en donde, bueno, pues, en donde se proclamará
el trono del último Mahdi, ¿no? Del Islam, ¿no? Que tú sabes que anuncia ahora. Sí, ¿no? están anunciando. En Irán están diciendo, no, es que todo esto es el preparativo para venga el Mahdi. El Mahdi, sí. El Mahdi, que es el último profeta, el que tienen certeza de que conseguirá doblar toda rodilla humana ante Alá, ¿no? Y no lo conseguirá, no todas. Conseguirá doblar muchísimas rodillas ante Alá, pero no a todas. Ante Alá Mahdi, como dice sobre el anticristo el profeta Daniel, que no respetará a ninguno de los dioses, al Dios de sus padres, ni a ningún otro Dios, sino al Dios de la guerra, Alá Mahdi. Y yo estoy convencido de que esta guerra va a desfenestrar al Islam, que está siendo aborrecible incluso por muchísimos musulmanes, especialmente los musulmanes aposentados en monarquías multimillonarias, entonces, y que además están confrontados a muerte. Sí, y a los que más daño les ha hecho Irán, es decir, en lugar de ir contra Estados Unidos, los misiles han ido a los musulmanes de la otra fracción. Es que contra Estados Unidos no tienen todavía misiles de ese alcance, o no tiene sentido porque van a ser interceptados nada más salir. Ya. Pero en cambio contra esos países que no están tan abastecidos, las bases americanas en esos países son fuertes, pero no tanto como tiene Israel con su cúpula de hierro, y que a pesar de todo, tú fíjate, acaba de ser dañada a Israel con la mejor defensa del mundo, la cúpula de hierro, porque han enviado desde Irán bombas de racimo que están prohibidas, y como estábamos comentando antes, hablan de más de 1000 heridos y no sé cuántos muertos ya en Israel, ¿no? Y entonces eso está cerca. Que Israel está muy cerca, ¿entiendes? Y a pesar de que tienes esa cúpula de hierro, pues esos otros países no tienen tanta protección y por tanto, y son más irritables, porque si les tocas el petróleo, el bolsillo, y es lo que está pasando, pues piensan que van a reaccionar, piensan malévolamente, claro, que van a reaccionar contra Estados Unidos, que es el que está provocando la guerra, ¿no? Y que es lo que quieren, que dejen de ser aliados de Estados Unidos, ¿no? Pero para mí la conclusión espiritual de esto es que Irán va a ser, pues eso, quitado del poder islámico, y va a potenciarse los suníes desde la Meca, ¿no? Que es el Islam que han aceptado prácticamente todos los pueblos de la tierra como bueno, y están diciendo que bueno, que es una religión buena, y hasta el Papa lo ha dicho, y yo qué sé, entendido. El Papa no ha dicho que el Islam de Irán es bueno. Estaba hablando del Islam de la Meca, y de hecho tú sabes que hay en ese proyecto de la Gran Ramera Ecuménica Religiosa, en la Meca hay una catedral gigantesca para católicos, y están allí construyendo lo que se llama ese cuarteto de las iglesias, de las religiones monoteístas, para que allí puedan estar conviviendo, ¿no? En una supuesta paz y democracia religiosa, ¿no? Y bueno, pues va a ser, porque si no fuera así y ganara Irán, cuidado. Es que el verdadero satánico islamismo es como el de Bin Laden.
no puede permitirse que era haya, suní. Que era suní, pero que sin embargo se radicalizó porque era de la familia del rey de Arabia Saudita y vivían con unos lujos imperdonables mientras el Islam no progresaba y no cumplía la ley del Corán de hacer la yihad. Es obligatorio. Fíjate, la historia del terrorismo está muy paralelo con el Islam del siglo XX y del siglo XXI. Los mayores terroristas, Arafat, es suní, ¿no? Era egipcio de esa rama. Bin Laden. Y luego está todo el terrorismo iraní, que es el que al final ha copado, una vez muerto del que estábamos hablando ahora mismo, Osama Bin Laden. Sí. Una vez muerto él, el terrorismo está basado en Irán, y de hecho tanto las facciones Hezbollah como Hamas y todos esos movimientos militares de bajo nivel, es decir, más tipo terrorista, han venido a través de Irán. Bueno, y de hecho la reacción y la multiplicación de la revolución islámica yihadista vino por el super musulmán Bin Laden. Bin Laden fue el superhéroe, no Sánchez, fue Bin Laden, ¿no? Sánchez estaría dispuesto a ser superhéroe de cualquier... Pero de película, no de hecho y verdad. No, tengo que decirlo porque uno no podía sentirse más avergonzado de esta ridiculez, de esta apología y ensalzamiento de la ministra al presidente. Eso es que ha sido una vergüenza para todos, incluso para muchos, para socialistas. Pero bueno, Bin Laden fue el superhéroe del Islam y entonces levantó el furor y el odio al gran Satán, que es Estados Unidos, curiosamente, que es el que le formó y le utilizó para intentar echar a los rusos de Afganistán. Esto es increíble. Y entonces pues han surgido todas esas facciones de kamikazes islámicos que gritan el mantra sin parar, como están haciendo ahora, Alá Akbar, y es que... Esto es lo que hacía Arafat. Arafat cuando iba a visitar a los países europeos y él se presentaba delante de los presidentes de los países con la pistola encima de la mesa. Eso lo hizo la ONU. No, y en sí, cada reunión. Y en cada reunión, no sé, nadie. Y les decía, mire... no, la ONU, la pistola y una rama de olivo. Pero eso mismo les decía... Tienen dos opciones, o maldad o bondad. Si ustedes hacen lo que yo les digo, vamos a ser buenos con ustedes y no va a haber atentados y no va a haber esas situaciones. En caso contrario, nos vemos obligados a utilizar la fuerza para que ustedes hagan lo que ustedes nosotros nos justifican. Sí, sí. No queremos, pero ustedes nos justifican. Sí, sí. Este era, por no doblegarse. Y en cada país donde iba ocurría lo mismo. Ustedes piensen que va a haber... Y tú sabes la cantidad de reacciones de pánico y de concesiones que le hicieron, así sea a pesar de todo, hubo sus atentados, Nobel incluso, pero hubo sus atentados en algunos sitios para que vieran que no era una broma, no era un farol. No, para decirles, es que intento sujetarlos, pero no crean ustedes que es tan fácil, no puedo porque están tan indignados por el abuso capitalista, mientras él tenía $1.000 millones en París y por no sé dónde. O sea, pero es tremendo cómo se ha dejado que Irán llegara a los niveles que ha llegado, es decir, por ese miedo. Y porque se ha pervertido
lo que ahora llaman leyes internacionales y que las defienden a saco como si fueran infalibles y celestiales, esas leyes internacionales que están gobernadas por la ONU están completamente corrompidas y son inoperantes. Las que son positivas son inoperantes y han ido añadiendo leyes especialmente contra Israel y contra todo aquel que no quiera entrar en el nuevo orden mundial. Y entonces, ¿cómo vas a respetar unas leyes internacionales que primero la institución que las dirige, las gobierna, está corrompida, como es la ONU? La ONU se ha demostrado que está absolutamente podrida. Y entonces, pues hay que aceptar la injusticia continua inoperante de la ONU, invigilando, como se suele decir ahora, que debería de vigilar que el mundo viva en paz, y dispuesta incluso a mandar ejércitos pacificadores. Hay que estar de acuerdo con esa inactividad, esa permisividad, esa pasividad, esa indolencia programada, y no ir a defender a los ciudadanos de Irán que llevan décadas siendo pisoteados, masacrados de una forma brutal. Eso hay que ir a hacer justicia. No hay paz sin justicia. Claro, y es así. Y cría cuervos y te sacarán los ojos. Cuando tú haces que en un sitio prosperen los nidos de víboras, esos al final te van a crear un conflicto a nivel mundial. Y es lo que estaba pasando en todo Oriente Medio, que ese polvorín estaba llegando a un momento imposible. Por eso Israel le dice a Estados Unidos: o vienes conmigo o voy solo. No. Porque eso parece ser que porque está en riesgo nuestra supervivencia. Claro. Es que ese es el problema. No se da cuenta los pacifistas de poltrona, que están dispuestos a apoyar la permisividad criminal continuada. Eso no a dialogar con Satanás. Eso es lo que hizo Eva. Pero y así le fue. Pero esos condenan y acusan a aquellos que se defienden y que está en juego su supervivencia. Y claro, y resulta que, como una ministra acá que ya patinó hasta las cejas, vamos, decir que Palestina desde el Jordán hasta el mar, o sea que no hay sitio para los judíos, que ese es el lema de los palestinos y especialmente de los de sí, que Hamas, sigue diciendo, la forma de quitar el problema es que se vaya Israel de ahí. Claro. Pero no se dan cuenta que es un muro de contención, porque si no está Israel en medio, el Islam, ese Islam del que estamos hablando, estaría arrasando con toda Europa. Lo están haciendo de otra manera. Ya lo intentaron, y si no fuera porque encontraron un muro de contención en Asturias, creo, y en otros puntos, pues habrían comido toda Europa, y es lo que buscan. El Corán es lo que busca, que toda rodilla se doble ante Alá, o muerte, o esclavitud. Hay un texto en la Biblia que habla también de eso, de que toda rodilla se doblará. Claro, que delante del único Dios verdadero, toda rodilla se doblará. Pero no va a ser por terror, sino que va a ser por adoración. Y también por juicio. Como diciendo, aunque te rebeles, te doblarás tu rodilla en el juicio. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿no? Y esa es la doblar la rodilla para adoración, alabanza y para confesión del Rey. Entonces, había ahora en esta guerra, que lo que estamos hablando te comentaba, ¿qué piensas de la von der Pfizer, como yo la llamo? Porque hasta que no vea cómo se aclara lo de las ventas de las miles y miles de millones, no sé cuántos miles de millones de euros de vacunas en ese negocio gigantesco que globalizó von der Pfizer, y su marido pues dirigente principal de Pfizer, o uno de los dirigentes y accionista y no sé qué. Bueno,
¿Qué piensas de su declaración? Bueno, es que igual que la ONU dices que está podrida, la Unión Europea, es decir, lo que es Bruselas, el núcleo central de la Unión Europea, está podrido y se está manifestando esa pudrición. Así que lo que viene de bocas podridas va a ser, es decir, siempre hay que mirar cuál es el motivo por el cual se dicen estas cosas. El que ahora la señora van der Leyen diga que primeramente que no va a echar ni una lágrima por Irán, es injusto también, porque injusto. Hay mucha gente eso demuestra lo pétrea o gélida o, bueno, pues inmisericordia que es esta mujer. Porque ¿cómo uno va a echar una lágrima si es que es para llorar sin parar, claro, por el pueblo? Eso es. No por los ayatolás. Tendría que haber dicho, no voy a arrojar una lágrima por los ayatolás y por el islamismo radical, pero por Irán, el pueblo, por favor, a llorar y clamar a Dios misericordia por ellos. Una vez escuché a alguien que hablaba, bueno, con cierto criterio bíblico, sobre la alegría que tiene el pueblo de Israel cuando el mar se cierra, el mar Rojo se cierra y los ejércitos de Faraón quedan hundidos. Porque venían a matarles a todos. Bueno, por la liberación, más que por otra cosa. Pero en el pueblo de Israel quedó un pesar por las muertes de aquellos que estaban ahí, porque la mayoría encima eran soldados que estaban también bajo la dictadura faraónica, ¿no? Cumpliendo... Ese es el corazón de Dios. Es decir, el Señor, aunque permite, y a veces hay juicios y hay dolor, Dios no quiere que nadie se pierda, y que normalmente eso son las consecuencias de la propia siembra de aquellos que lo hacen, ¿no? Entonces, hay que llorar por Irán, y encima que la mayoría de los iraníes están siendo, como decías tú bien antes, masacrados por generaciones. Y de hecho hace poquito ha habido un levantamiento popular y ha habido casi 60.000 muertos y no les ha temblado la mano de hacer todo eso, y esa es la realidad que viven los iraníes. Sí, orar por los que están sufriendo por el pueblo y orar para que Dios haga justicia, no para que los mate a todos, porque es asunto de Dios matar o dar vida. Él da la vida y la quita, pero que haga justicia, ¿no? Sí. Es decir, y si quiere seguir usando la guerra, que Dios es el señor de guerra, y encima las guerras y todas son con su permiso, ¿no? Sí. Vamos a ver, pues pero que haga justicia. Porque Dios podría hacer justicia de muchas maneras. O sea, explotan los volcanes que hay también en Irán, o viene una lluvia de granizo del celestial, o no sé cómo, ¿no? No. Que ahí está preparado el granizo para hacer estragos. Claro. Pero lo que quiero decir... Y la otra parte de las declaraciones de Ursula von der Leyen es que... se encuentra con dos problemas. La mayoría de los países de Europa están alineados a lo que ella está diciendo. Incluso Reino Unido está participando en la misma marcha trilera, ¿no? Y dice, se me está escapando por la parte de abajo Sánchez, que me la está liando, porque podía estar calladito. Y parece que antes tenían una especie de romance alucinante. Porque lo tenían controlado. Y han consentido. Y ahora se les ha ido... pero han consentido aberraciones que van en contra de todos los principios de la Comunidad Económica Europea, y le han ido consintiendo hasta, bueno, pues que esté sin presupuestos, lo cual es algo indecente, ¿no? Y que ningún país de Europa aprueba eso, ni lo aprobaría en su propio lugar. Más luego, ¿para qué vamos a hablar que no dan las cuentas bien, que desaparecen miles de millones y no figuran en los balances? Yo qué sé. El asunto es que ha dado un giro, sí, pero la gente, yo creo que la mayoría no se dan cuenta de que una mujer que no echa una lágrima por Irán pueda decir algo bueno. ¿Y cuál es?
lo que ha dado el giro, que parece que es de estar siendo un aguijón contra Trump y estimuladora en Europa anti-Trump, y de pretender acercarse a China como han aceptado. Pero claro, tú dices que está corrompida. Se han pillado a eurodiputados con maletines de billetes de 500. O sea, y Soros ha sobornado no sé a cuántos de los eurodiputados. No todos estarán corrompidos, gracias a Dios, pero la corrupción impera. Pero la corrupción ha ido creciendo entre los eurodiputados y varios han salido cuestionados, ¿no? Entonces, lo profundo y satánico de esta declaración es que ha dado un giro, como dan los malvados. Lo que dije ahora digo lo contrario, pero lo que pretendo es, diciendo lo contrario, es tener un respiro y engañar. Y lo que está haciendo es engañar, porque cuando habla de que se acabó el viejo orden, pero vamos a ver, ese viejo orden es el que dio nacimiento a Europa. Es lo que está queriendo decir, de un orden patriótico, pero de comunión, sí, de las económica, naciones, sí. pero con libertades, liberal. Ese orden liberal se acabó. Pues, y entonces ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es justificar el dominio imperial, para que pueda justificarse el dominio del nuevo orden mundial al cual pertenece de una forma escandalosa, claro. Y que hará de Europa pues nada menos que el centro mundial del anticristo final, y que ella, si es satanista, que no lo sé porque tiene pinta de ir por ahí la cosa, pues está buscando el dominio. Es decir, justificar que ya no puede haber liberalismo y que todo el mundo tiene que aceptar el juego de los imperios, que no respetarán la ley si lo consideran justo y necesario no respetar la ley, incluso la propia. Entonces, de hecho, bueno, hay un detalle. Las armadas europeas, es decir, los barcos de guerra europeos, todo su software, porque es todo... claro. Es norteamericano. Los puede parar en cualquier momento. Sí, eso tocan un botón y se quedan los barcos como si fueran cascarones de nuez. Claro, y así los aviones y muchas otras cosas. Bien. Pero si es que el problema es por eso. Ella, pues ahora no me extrañaría que intente seducir a Trump. Porque claro, ha seducido a todos los gobernantes europeos y le han hecho tres mociones de censura y ha salido ilesa de las tres, con justificaciones tremendas de esas mociones de censura por haber hecho estragos en imponer. ¿Pero quién es? Si no ganó ninguna elecciones. Esta Merkel se despidió dejándola ahí, porque Alemania es la que ha gobernado la Comunidad Económica Europea, vamos a ser claros, lo llamaban la locomotora. Ahora ya veremos a ver que ya no es Alemania, porque esta mujer que pertenece al Partido Popular Alemán, en el cual también estaba Merkel, resulta que, vamos, no sabemos si es alemana o es marciana, porque ha desfenestrado a Alemania, a su propio país, desindustrializándole, desvencejándole toda la economía más poderosa del automóvil en el mundo. Y bueno, ha creado una crisis brutal con la Agenda 2030. Ese es el problema. La Agenda 2030, ya en el Club de Davos, ha sido cuestionada y han empezado a recular y esto y lo otro. Ella también, porque se la ha visto el plumero. Y entonces, pero no es que hayan renunciado
a ese proyecto woke. Pregúntale si ha renunciado al derecho al aborto, si ha renunciado al libertinaje sexual, al LGTBI-JZ. No ha renunciado a nada de lo que es esa perversión babilónica. ¿Quién es esta mujer? Es una pregunta. Claro. Bueno, enfrente, este sábado pasado hubo una cumbre en Florida, en las instalaciones particulares de Donald Trump, y estuvieron los representantes, presidentes de los países de América Latina que han entrado nuevos en los gobiernos, y en muchos de esos países que alguno todavía no tiene el puesto, porque, por ejemplo, esta semana entra a tomar posesión del cargo Kash en Chile, que por cierto va nuestro rey allí a la toma de posesión, y es curioso, ayer estuvo en la toma de posesión del presidente de Portugal, y de hecho fue el único mandatario europeo que estuvo en el acto. Qué curioso. Es curioso, porque todos los demás que estuvieron eran todos de países de habla portuguesa, de África principalmente, y el único representante de país europeo fue nuestro rey, que eso sí le honra, que pueda ir y va a estar... Hombre, es que los reyes de España, históricamente con Portugal, pues son uña y carne, vamos. Claro, y de hecho la familia de Felipe estuvo viviendo muchos años en Estoril. Claro. Bueno, su abuelo, esta es la fundamentalmente, historia. Sí, su abuelo y su padre estuvieron allí. Sí, claro. Bueno, y bueno, a lo que iba, esa cumbre donde se han juntado como escudo en contra de esta estrategia, que es a lo que iba yo a decir, ¿no? Es decir, se está levantando un ¿Por qué? grupo... Porque están saliendo del foro de Puebla, de Sao Paulo, bueno, ya no Venezuela, ni de Cuba, porque ya hablando de Cuba estamos esperando con verdadero celo santo que se libere Cuba para que pueda entrar el Evangelio a saco, ¿no? Pero no el Evangelio controlado y dominado y acobardado y encima, la libertad del espíritu, ¿no? Y encima comprado, ¿no? Como pasa en muchos lugares del evangelio religioso que se vende al poder político, ¿no? Entonces, y bueno, pues se han liberado, o sea, y esto es influencia muy positiva, claro, del patriotismo de Trump con sus histrionismos, ¿no? Con sus histrionismos y con sus exageraciones, como buen vendedor, porque claro, un vendedor te vende la moto diciendo esta es la mejor del mundo. El otro día es irrompible y no sé qué, y todo mentira, claro. También, no sé si el mismo día o el día anterior o 2 días antes, en la sala oval, ¿no? en el lugar donde es el lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos, estuvieron 20 representantes de la Iglesia evangélica. Sí, pastores orando por él. Orando por él. Para mí, bueno, está bien. Poniéndole las manos y él con los ojos cerrados. Si me dan oportunidad de orar por cualquier dirigente, de cabeza. Ahí vamos, claro. Porque es cumplir, es positivo. Cumplir con el mandato bíblico. Pero a mí me llamó la atención la actitud de Trump, es decir, el todopoderoso Trump, humillado, y pidiendo ayuda. Sí, agachando un poco la cabeza. Agachando la cabeza. Y encima, pues con los ojos cerrados y recibiendo la administración. Otra cosa es de esos pastores, bien, quienes dirigían el meeting, ¿no? Para mí lo importante no es quiénes estaban ahí, sino la actitud de él, ¿no? Sí, pero hombre, Trump está teniendo una experiencia personal. Cuando le han querido matar 3 veces y Dios le ha librado, y sobre todo el tiro en la oreja fue brutal. Y pues cuando pues recibe revelación
porque yo creo que muchas de las cosas que hace son revelaciones divinas para defender Israel, por ejemplo, porque recibe revelación de que quieren eliminar a Israel, pero no solo Irán y todos los países musulmanes, sino los antisemitas del nuevo orden mundial. Son antisemitas y anticristianos a muerte. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo que no hay quien se lo trague. Es asimilable porque es un pueblo diferente según el designio de Dios. Y más aún, los seguidores de Jesucristo, eso sí que no hay quien se los trague, porque no se dejan tragar, antes prefieren morir que renegar de Cristo. Por lo tanto, se los ha considerado incluso públicamente, y la ONU hizo una declaración que a mí me llamó la atención, no sé cómo, y se ha apagado el asunto, que el cristianismo es el enemigo número. Ese fue Trudeau, el presidente de Canadá, el que propugnó esa idea de que el cristianismo era el mayor peligro para la humanidad. Sí, pero dijo la ONU y bueno, ¿y para qué vamos a hablar si no resulta que no es así en la ONU, ¿no? Y bueno, pues al final es Babilón, y en Babilonia esa perversión a todos los niveles, esa caja de Pandora diabólica abierta de par en par, va en contra de Israel, de los principios bíblicos y valores de Israel y del Evangelio. Entonces, yo entiendo que un soberbio no se humilla. Es decir, podría decir, no, es el paripedin, mira, un soberbio no se humilla. Carlomagno, cuando fue nombrado emperador, en el año 800 creo que fue, venía el Papa a ponerle la corona y él dijo, no, se la cogió y se la puso él. Ese era un orgulloso. Un soberbio, pero claro, no, o un hombre libre, porque claro, en aquel tiempo era el Papa el que dominaba a los emperadores y incluso podía amenazarles no solo con la excomunión, que sería el desprestigio total, sino con la muerte. Y con el infierno. Y con la muerte física. Cuidado, es que dominaba, ¿no? Entonces, claro, yo en ese sentido, pues comprendo lo que es liberarse del yugo religioso. Y por eso a mí me gusta que el gobierno sea confesional. No puede ser que un gobierno, si quiere hacer uso de su poder político para afianzar su fe, entonces estamos apañados. Claro. Ahí viene la Inquisición. Claro. Y eso es lo que ha sucedido siempre. Entonces, la fe es personal, allá cada cual. Si Dios mismo no quiere obligar a nadie a que crea en Él. Y de hecho, los ateos tienen libertad para blasfemar y para ir en contra de Dios. Pero queremos gobernantes llenos del Espíritu Santo. Eso sí, pero no es lo mismo que un gobierno confesional. Queremos que gobiernen ungidos de Dios, porque son los que pueden gobernar santa, sabia, justamente, ¿no? Y en beneficio del pueblo. Eso, por supuesto. Queremos personas, pues como Abraham, que fue un gobernante, o como, pues qué sé yo. El rey David, ¿no? O como el rey David, que bueno, o como Salomón en su primera etapa, o como los jueces. Los jueces son ejemplos de gobernantes divinos, porque mientras gobernaban los jueces, Dios los daba la unción para que el pueblo y entonces dejara de desmadrarse y corromperse. Y había paz, porque había justicia. Claro. Sin la justicia no puede haber paz. Bien, pasamos a otro asunto importante. El domingo pasado, es decir, 8 de marzo, fue el día que han elegido es parte del movimiento Vox, pero el feminismo, recordemos que el feminismo surge como bandera desde las izquierdas a raíz de que la lucha de clases queda desvirtuada porque la mayoría de la población, por lo menos en los países occidentales, era clase media, entonces no había conflicto, y entonces eligen una bandera, feminismo, la primera bandera, y utilizan a mujeres como esta Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir, la musa
del existencialismo Jean-Paul Sartre. francés, y la eligen a ella para como profeta de ese movimiento. Una perversa, atea y blasfema a niveles insospechados, sí. Vamos, esa mujer. Pero sin embargo el verdadero feminismo empezó por mujeres evangélicas en Inglaterra, creo, y para buscar que sean las mujeres, que fueran liberadas del machismo que era pandémico. Incluso no solo el machismo político, sino el machismo religioso y económico. Y entonces, pues, con los principios del Evangelio. Y resulta que después viene la escritora famosa de Pardo Bazán, me parece que es, ¿cómo se llama esta? Que tiene una estatua aquí en Madrid, que se erige en España como la mujer, me parece que fue de las primeras diputadas, en favor de la liberación de la mujer. Y del voto femenino. Y del voto femenino. Es curioso, tanto que la ensalzan los zurdos no querían de ninguna manera que la mujer votara, porque las mujeres en España eran la mayoría católicas. ¿Y a quién iban a votar? ¿A los ateos? ¿A los comunistas? Que son antidios, y entonces para que no crecieran los votos de la derecha, frenaron a la Pardo Bazán para que no consiguiera ir a, bueno, la intentaron masacrar sus propios correligionarios, ¿no? Entonces, esta es la falacia del feminismo. Tuvimos el retiro de mujeres precioso, más de 300 este fin de semana, y las mujeres declararon a viva voz: soy femenina, pero no feminista. Igual que los varones tenemos que declarar: soy viril, pero no machista. Ni machismo, ni feminismo. Los ismos todos hay que quitarlos del medio. Y si no, que me digan cómo lo llaman el asesinato que comete una mujer. Que hay muchos asesinatos. ¿Eso qué es? ¿De género también? No, la violencia no es de género. El hombre no mata a la mujer por ser mujer. El hombre mata a la mujer pues porque es un asesino. La mujer mata al hombre porque es una asesina. La violencia es congénita en el pecado del ser humano, y está ahí dentro del corazón envidioso, del corazón rencoroso, odioso. Sí que es cierto que siempre abunda más la violencia del hombre contra la mujer que la de la mujer contra el hombre, pero eso no significa que sea violencia de género. No, es que el hombre, en el abuso de su fuerza, pierde todos los papeles y el dominio propio, y bueno, mata a quien pilla. Pero la mujer también. Entonces no existe, es que parece que es un crimen decir que no hay violencia de género. No, hay violencia. Hay violencia, pero no la llames de género. Hay violencia de la mujer que mata a sus hijos. Hay violencia de la mujer que aborta, mata a su bebé en su vientre. Eso es violencia. A ver si eso es pacificación. De hecho, y hay violencia congénita de todo ser humano que es pecador. Pero no lo hables de género. Hay violencia por robar, por codicia. Hay violencia por envidia. Hay violencia por venganza. Hay violencia por muchos motivos malvados. Hay violencia, pero no es de género. De hecho, el aborto es algo específicamente establecido para dañar a la mujer. Claro. De hecho, estadísticamente es tremendo, porque en España el año 24 hubo 100.000. No, 105.000 abortos. Con lo cual decían, personas que son inteligentes, que utilizan estos números, dicen 52.500 mujeres fueron asesinadas en el vientre de su madre. Eso es antifeminista, porque han matado. Y quitarle a la mujer de la función y satisfacción más importante de su existencia de ser madre, sino que se lo pregunten a las que experimentan el amor maternal. Es lo más maravilloso para una mujer. Y de hecho, España necesitaba esos 105.000 niños. Claro, y los del año anterior. Y los del año anterior y los del anterior. Es decir, la sociedad española
necesitaba esos niños que han sido arrebatados por temas ideológicos. Qué contradicción de países donde el aborto ya está siendo un derecho a la falta de natalidad y que entonces los gobiernos premien a los que tienen niños. Entonces, por un lado los matan. Esto es lo que se llama el caos del y luego las mujeres que abortan tienen un conflicto interior que es insalvable. Pregúntalas y si solo son por la sinceras, gracia de Dios pueden ser liberadas. Nosotros tenemos experiencia, hemos atendido a tantas y tantas y hemos visto que han quedado enfermas del alma, aunque no lo quieran decir, y hemos orado y hemos pedido el consuelo, porque claro, se sienten culpables. Y luego está el perdón de Dios, y el más difícil es que la mujer se perdone a sí misma de haber matado a su hijo. Sí, eso es terrible. Pero todo eso forma parte pues de un tema que podría dedicarnos horas, ¿no? Pero que es lo que hace la obra del pecado, del diablo, del mundo, y la obra de Dios, de la misericordia, de la paz y del perdón, sí, y la justicia, ¿no? Y la sanidad. Entonces, pero siguiendo hablando de lo que estabas diciendo, pues ha habido este 8 del Día de la Mujer, y ha sido una espantada, porque no sé de cuántos, 100.000 o no sé cuántos que asistieron en el famoso día 8 de cuando acaba de empezar la pandemia, que fueron después las contagiadoras a tope, porque pillaron no sé cuántos miles de mujeres pillaron el COVID, lo contagiaron. Incluso desde la vicepresidenta primera en aquel tiempo. Entonces, aquella marabunta ahora se ha quedado en un máximo de 10.000 personas, que claro, son más las que están siendo amamantadas del movimiento woke, progresista y LGTBI, o sea, y del feminismo. Son muchas más, pero ya incluso las que siguen mamando o cobrando o que están, pues eso, metidas en el sistema, que son muchos más de 10.000. Vamos, si miramos la cantidad de chiringuitos y de asociaciones y de redes. Sí, de la gente que está cobrando de eso y que luego ni van a la manifestación. Por eso. Pero estamos esperando que estéis aquí, ni venís ni vosotros. Pues ha sido un fracaso. Y encima dividida. Claro. Ahora han hecho varias manifestaciones. Porque hay feministas que se han visto traicionadas en convertir su feminismo en una nada. Porque el movimiento principal feminista pretende que la mujer no existe. No hay mujer ni hombre. Cada uno es lo que quiera ser. La mujer no existe. Quiere eliminar la identidad femenina de mujer, de sexo. Entonces, y bueno, pues claro, todo eso se está descubriendo y empiezan a romperse en pedazos, y es la debacle, ¿no? Y está fracasando todo este movimiento progresista. Y vamos a ver, pasando a otro tema, como todo este movimiento feminista, como decía el encarcelado superministro de Sánchez, soy feminista porque soy socialista. Vamos, o sea, esto es algo aberrante, ¿no? Pues ya vemos, feminista que usaba a las mujeres como si fueran pues objetos que se compran, se tiran. De su hedonismo personal. Tenemos este fin de semana, que es importante, yo creo que es importante, todas las elecciones son importantes, y hay elecciones en Castilla y León. Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de España, tiene 9 provincias. Andalucía tiene 8 y Castilla y León tiene 9 provincias. Es verdad que es el centro de la España vaciada, es decir, hay el porcentaje de habitantes es mucho menor que en Andalucía, pero es el territorio. De hecho, Castilla se dividió en 2 comunidades autónomas porque ancha es Castilla, y antes era la vieja y la nueva, y ahora es Castilla-La Mancha y Castilla y León, ¿no? Pero este fin de semana, este domingo que viene, son elecciones en Castilla y León,
y nosotros siempre apelamos a los votantes que nos escuchan a que busquen dirección de Dios para dar el voto oportuno a las personas adecuadas. Porque, se llama votar en conciencia. Sí, porque es importante. Y bueno, ¿qué más da mi voto? Tu voto es importante. Tu abstención justifica que las cosas funcionen mal. Y es uno de los grandes problemas de la Iglesia, que la Iglesia siempre ha dicho, no, la política es mundana, es del diablo. Y dice, no, perdona, Dios nos ha puesto en medio de la sociedad para ser sal y para ser luz. Ser luz en cuanto a dar un mensaje de bendición, y ser sal para frenar la corrupción. Y la votación es una de las maneras de abonar un terreno limpio, en lugar de dejar que las cosas ocurran. Hemos estado hablando, y ha habido un pensamiento a lo largo de todo el programa, el laissez-faire, ¿no? el dejar hacer. Es lo que ha provocado que las situaciones lleguen a donde están. Y cuando nosotros dejamos hacer a los falsos, a los corrompidos, ¿qué es lo que habrá? Hay que buscar que haya dirigentes dignos. Quizá alguno dice, como aquel que hacía la broma sobre la mujer virtuosa, que dice, ¿quién la hallará? Y el político virtuoso, ¿quién lo hallará? Es decir, todavía lo estamos buscando. No, hay malos y menos malos. Sí, ¿a quién hay que escoger, no? Sin duda que el voto es una responsabilidad. Sí, yo recuerdo que y hay que ejercerla. Habré votado en blanco alguna vez, pero no me quedé después muy convencido de que era correcto. Y pues la abstención, el voto en blanco, favorece a los que pues consigan el poder por esa causa, y que sean los peores gobernantes. Eso es lo que favorece. Siempre me gusta aconsejar que oren y que pidan al Señor revelación de dónde pueden poner su voto. Es sencillo. Quienes que se postulan presentan principios y valores que no ofenden a Dios. Pues los que están a favor del aborto, pues son criminales, o sea, eso está clarísimo. Y los que encima lo defienden en la campaña como uno de los valores fundamentales que hay que defender, una bandera irrenunciable, cómo vamos a retroceder en esa libertad que hemos conseguido las mujeres para hacer lo que queremos con nuestro cuerpo. Los que no defienden el aborto, los que no defienden la eutanasia, los que no defienden la manipulación de los niños en enseñanzas perversas babilónicas del LGTBI, y los que no defienden la invasión indiscriminada de los inmigrantes, y así sucesivas sucesivos planteamientos de presentación del partido político que anuncian los que se postulan, y no es tan difícil. Pues buscar gente honesta, que no son perfectos, pero que no vienen a aprovecharse del puesto, sino que puedan ser personas que sirven al pueblo, aunque sea temporalmente. Y personas que no cambian de opinión así porque sí. Es decir, como el presidente dijo, no, esto es un cambio de opinión, como diciendo, ahora digo esto y luego digo lo contrario porque he cambiado de opinión. Lo de los hermanos Marx, Groucho Marx. Entonces, personas que tienen firmeza de convicción, firmeza de que lo que postulan son principios fundamentales, como por ejemplo pues la libertad de conciencia, como por ejemplo pues la defensa de la familia como un principio divino, y también la libertad espiritual, religiosa, ¿no? Y así muchos planteamientos
vamos, son incuestionables y que son los que Dios usó para que hubiera una Europa que superara las masacres de las 2 guerras mundiales, que las superara. ¿Te imaginas? Estamos pasando ya casi 80 años de no tener de esa última guerra mundial, o sea... sí, bueno, ya pasó el 45, ¿no? Terminó 46, creo. 46. Pero entonces, yo creo que no es tan difícil y hemos de ser nosotros sin influir en la conciencia de cada uno en cuanto a su libre albedrío, porque Dios ni siquiera obliga, pero sí poder despertar conciencias a que su voto es importante y que tenga mucha responsabilidad, porque a quien votas te haces partícipe de los errores, maldades y daños y incluso blasfemias y criminalidades que pueda producir ese gobernante, ¿no? Eso tenemos entonces las elecciones. ¿Y qué piensas? ¿Qué pienso sobre las elecciones? El domingo. Lo que pienso es que en un lugar más, y es lo que dicen las encuestas, en un lugar más va a haber necesidad de que los partidos de derechas dejen sus problemas y luchas. ¿Tú te acuerdas que aquí dimos una profecía? No quieres caldo, 2 tazas. Ya. Eso pasó en Extremadura. La candidata del PP en Extremadura es tan cuestionable que no me extraña que Vox no se quiera fiar de ella para nada, porque tiene un corazón socialista en cuanto al aborto, en cuanto a ese feminismo, LGTBI y todo eso, y luego tiene un corazón de PP en cuanto a la forma de gobernar y en cuanto a la economía, etcétera. Pero claro, ya se comportó de una forma tan vejatoria con Vox que ahí hay una fractura que ahora quiere suavizar, haciéndose la buena y haciéndose la democrática y la cercana, y no son tantas cosas las que nos separan y no sé qué, pero en el fondo no querrá renunciar a la memoria histórica, no querrá renunciar a que las niñas puedan abortar sin permiso de los padres, etcétera, etcétera. Y entonces, pues de hecho, hay una pelea, sí. No han conseguido pactar. Pero bueno, cuando la situación se vuelve tan complicada que solamente ha lugar a esto, dice... Pero ¿quién provocó esto? Ella podía haber pactado antes de convocar las elecciones. Y no lo hizo. ¿Y qué ha conseguido? Que ahora lo tenga más difícil de pactar, porque resulta que 2 tazas. Bueno, lo tiene más fácil para pactar, pero bueno. Lo más fácil no. Si se humilla, sí, lo es más fácil. Claro, no, lo mismo de fácil la tuvo, lo que tenía que tener. Si ella hubiera aceptado el pacto que se proponía, que es el mismo que se ha firmado pero no es lo mismo. En Valencia, pues... pero entonces... no es lo mismo pactar con alguien que es casi residual, como estaba antes en Extremadura, ahora que tiene un peso sustancial, que puede decir, hombre, lo que han dicho los votantes es que tengo que votar con estos porque les ha dado más fuerza que antes. Entonces, eso le justifica. Sí, pero al final, en una palabra... Y con Mañueco va a pasar orgullo, igual. Por soberbia y por rechazar a los principios de Vox, convocó elecciones. Y mira, 2 tazas. Y ahora, a pesar de todo, yo estoy convencido de que las negociaciones no prosperan, porque ella... y además, ya no es fiable, porque puede firmar una cosa incluso y luego hacer la contraria, ya divagar, ya escabullirse, Esa es la experiencia que han tenido entonces, en los diferentes lugares. Bien, pero ahora mismo en Castilla y León es algo parecido. Lo que pasa es que Castilla y León no fue tan recalcitrante
el candidato del PP, porque es más diplomático y político, es un poco del estilo de Andalucía, es de esa escuela, ¿no? Escuela gallega, yo creo. Pero bueno, pero mira, porque Feijóo es también así. Pero en Valencia, por ejemplo, de Mazón al actual han cambiado las cosas. Claro, ¿Por qué? Porque este es un hombre más noble. Sí, bueno, Mazón, el pobre, ha patinado hasta las cejas, pero eso no justifica que lo quieran meter en la cárcel, esa jueza, que Dios tenga misericordia de ella, porque me parece a mí que está desbarrando hasta las cejas, o sea, estoy convencido. Y entonces, pero, por supuesto, pero 2 tazas para Extremadura, una taza fue bien clara, para Aragón, 2 tazas para Extremadura, ahora pues que yo creo que taza y media para Castilla. Sí, posiblemente. Porque van a tener el mismo resultado, que Vox pega un subidón. Posiblemente pase de los 20 diputados Vox. Sí, bueno, si llegara a los 18, 19 pues sería ya una locura, entendido. Entonces, en cualquier caso, pero eso, y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo se le puede desfenestrar a un representante de Vox por pedir que a la mujer, antes de abortar, escuche los latidos de su bebé? O que se le haga una explicación real de las consecuencias del aborto. Que se le ofrezca, no es que se le haga. O que se le ofrezca. Se le ofrezca, no por obligación, pero se le plantee la posibilidad. No hay posibilidad de defender la vida. No, la vida a la persona que ha sido inducida a lo mejor a abortar, o que se ha convencido de abortar, no se le puede hablar de ninguna manera de que pueda reflexionar, ni siquiera hacerla reflexionar. No, eso está prohibido. Callejón sin salida. Y lo crucificaron, lo crucificaron. Bueno, pero taza y media para Castilla y León. Yo creo que vamos a ver una vez más, pues eso, que el orgullo, el padre de todos los pecados, y que es el alma de Satanás, pues siempre hace el ridículo más espantoso y provoca la vara de Dios. Y a la caída le precede la soberbia. Oraremos por sí, me gustaría que oráramos por Israel antes de terminar, porque están siendo muy bombardeada, y la palabra lo dice: orad por la paz de Jerusalén, y que el Señor por fin libere, aunque no va a ser definitivamente según las profecías, a Israel de esta espada de Damocles que pende sobre su cuello desde décadas y siglos, yo qué sé, con respecto a los satánicos enemigos genocidas, verdaderamente genocidas, que quieren exterminio total, y que les dé un suspiro y un alivio, y que consuele a Israel, consolación, consuele a Israel, y que nos permita ir el 1 de julio, si Dios quiere, que esperamos ir con un grupo del 1 al 7 de julio, como nos ha sucedido. Hemos ido en el 2024 2 veces en plena guerra, y en el 2025, y el Señor nos ha guardado. Pero las cosas están graves allí. Oremos por la paz de Jerusalén, porque allí Dios nos ha dado la salvación, viene de los judíos, de allí. Todo lo bueno que Dios nos ha dado ha venido prácticamente a través del judío, Jesús judío, no palestino como quieren decir, y a través del libro que Dios le dio a los judíos, y a través, que es la Biblia, y a través de los profetas, los apóstoles, etc. Tenemos gratitud inmensa. Oremos por ellos, sin politizaciones, sin ponernos bandera sionista de ningún tipo, porque nuestra bandera es Yahweh, pues Jesucristo es nuestra bandera, y no tenemos otra, el Rey y su reino. Sí. Vamos a orar. En la cruz ponía
Jesucristo, Rey de los judíos. Cuando lo crucificaron. Cuando lo crucificaron. Es el título mandó Pilato que le puso pusieran, ¿no? Sí. El representante del imperio. Yahweh Nisi, Jesucristo es mi bandera. Aleluya. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Bendito Dios. Y ante esta situación que está convulsionando el mundo, esa guerra en Irán y que ha movido a todos los participantes de las diferentes situaciones en el mundo, Señor, te pedimos que tú tomes control de esta situación, especialmente por Israel, que la cubras de manera especial. Señor, que por encima de los temas técnicos que tienen, Señor, que tú estés velando. Señor, no nos cabe duda que es así, pero te lo pedimos, que guardes a Israel, Señor, que guardes allí a ese pueblo que es testimonio de tu presencia. Independientemente de que haya personas que estén actuando bien o mal, pero guarda el pueblo de Israel, Señor, y ayúdanos, Señor, a todos los demás en estas circunstancias de convulsión por la guerra. No sabemos qué circunstancias va a haber alrededor, pero sí sabemos una cosa, que tú estás detrás y que nos amas. También ponemos delante tuyo las elecciones de este domingo en Castilla y León, Señor. Que tu mano esté por encima, Señor, de los movimientos políticos y de las situaciones. Señor, y que podamos ver tu gloria manifiesta, no en las elecciones, sino a partir del día siguiente, en cómo tú dignificas esa tierra bendita, llena de tantos tesoros y tanta historia y tantas cosas, Señor, que pueda ser honrada y bendecida esa tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tus siempre reflexiones. A Cristo y a ti, hermano, y al que está aquí sirviéndonos con la operatividad. Sí, gracias a ustedes por estar en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.